Tenemos tiempo para preguntas. Si alguien, tanto los que están conectados, nos van a hacer favor, Germán, de pasarnos algunas preguntas. Yo quisiera empezar las preguntas con el doctor Ignacio García y preguntarle a Nacho. Sí, vamos a tener un micrófono abajo, Nacho. Bueno, el hígado esteatóxico es un problema muy grave, muy serio, que ha ido creciendo y que yo creo que igual que el alcohol ha estado presente, pero ahora le hemos dado mayor importancia. Mi pregunta para ti es, diabetes es una de las causas más comunes junto con los síndromes metabólicos. Y yo quería preguntarte, ¿cuál es la colaboración y cuál es tu impresión de la colaboración de las clínicas de diabetes, los endocrinólogos, con los hepatólogos, si en tu institución o en forma privada? ¿Cómo ves en México esto? Y a lo mejor oír la opinión de Mauricio, de Aldo también, sobre esta parte clínica. ¿Qué opinas, Nacho? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que dados estos cambios metabólicos que vamos haciendo ahora, el manejo debe de ser multidisciplinario. No solo endocrinólogos, sino cirujanos de obesidad, endocrinólogos en el manejo pre y post trasplante. Y eso cada vez vamos viendo mayor indicación, justificación, incluso pacientes con sobrepeso, obesidad y aquellos que tienen un IMC más de 35 o incluso más de 40, que esto no representa un riesgo, deben de entrar a terapias combinadas, trasplante, manga gástrica, etcétera, y ahora los tratamientos nuevos para bajar de peso también, GLP-1, SGLT2, cada vez vamos viendo más involucro en estos pacientes. Y no solo para bajar de peso, sino también para disminuir la tasa de recurrencia. Y ahora toda esta población tiene más riesgo cardiovascular en el post-trasplante. La inmunosupresión, la recurrencia del peso, la agresividad de las alteraciones metabólicas, y cada vez vamos necesitando más de ellos. Y no, sin duda, esto debe ser un trabajo en equipo y debe de ser parte del manejo multidisciplinario de estos pacientes. Mauricio, ¿querías hacer algún comentario? Rápidamente, en corto, la medicina actual es una medicina multidisciplinaria. No podemos seguir pensando en el águila solitaria que trabaja en un rincón o en su consultorio solamente. De hecho, mucho de lo que se ha hablado el día de hoy se maneja en instituciones académicas, puesto que sería muy complicado manejarlo en forma privada, de forma tal que si nosotros luchamos por un manejo multidisciplinario, esto nos favorecerá finalmente a todos. Mi clínica de patología se da todos los días con una nutrióloga, por ejemplo. Yo no me puedo imaginar trabajar sin la nutrióloga junto a mí. Y la nutrióloga a su vez está conectada con el grupo de diabetes, pero también está conectada con el grupo de cardiología, y estamos también conectados con el grupo de pulmonar y con el grupo de renal, y así es una cascada gigantesca de gente. Así como decía al inicio de mi plática que el nuevo paradigma debería ser prevención y no curación, yo pienso que el nuevo paradigma también debería ser trabajo en equipo. Gracias, Mauricio. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntarle a Nacho también. Me parece interesante esto que presentó Mauricio de los donadores marginales, que ya lleva mucho tiempo todo esto. ¿Cuál es tu opinión de los donadores con hígado graso? Si pueden ocupar también un lugar ahora con esta escasez de órganos Sí, claro. Esto no solo lo vamos viendo en los receptores de trasplante, y con todos estos cambios del peso, alteraciones metabólicas, también va siendo un problema en la donación. Y cada vez quizá se van tomando más riesgos de estos donadores marginales. Esteatosis hepática, 30, 60%, incluso más del 50%. Hay publicaciones la experiencia que tenemos aquí en el país quizá es un poco menos o menos clara, porque no hay muchos datos donde basarse o donde aclarar esta parte, pero probablemente en Estados Unidos cada vez hay más datos. Las publicaciones que hay, es decir,
¿debemos de avanzar en esto o no? ¿Debemos de tomar el riesgo? Y parece que aquellos pacientes marginales entre esteatosis hepática de 30 a 60%, utilizando en receptores no tan graves, donde la demanda metabólica en el postoperatorio va a ser menor, probablemente los resultados son muy parecidos que utilizar donantes ideales. Y cada vez el riesgo utilizar también pacientes añosos, octogenarios, va siendo más, con el objetivo de disminuir la mortalidad en lista de espera. Siempre hay que ir avanzando y tener estos riesgos. Pero sí, el problema es real y el problema está enfrente. ¿Cómo debemos de avanzar? Parece que utilizar estos órganos en receptores menos graves podría ser de utilidad. Gracias, Nacho. Está la doctora Gerson en línea. La doctora Raquel quisiera hacer una pregunta. Muchas gracias, doctor. Saludo y felicito a todos y un saludo especial al doctor Mauricio Lisker. Quería preguntarle, por favor, al doctor Vilatova 2 preguntas. La primera es, el éxito de la oncología de trasplantes sin duda depende de la monitorización del ambiente tumoral antes y después del trasplante. Por lo tanto, sería importante identificar el rechazo y la recurrencia del cáncer. Doctor Vilatova, ¿qué piensa usted en la determinación utilizando ctDNA? Y hablo obviamente de biopsia líquida o de signatera para monitorizar a los pacientes trasplantados. Y la segunda pregunta, permítame, doctor Vilatova, es en tumores hepáticos avanzados, con el éxito mencionado de la inmunoterapia, que sabemos que se vuelven y se subetipifican a tumores más tempranos, el reforzar el sistema inmunológico en su experiencia aumenta el rechazo o el riesgo de rechazo, o cómo lo maneja usted. Gracias. Gracias, doctora. De la primera pregunta, en realidad el seguimiento que tenemos todavía es muy clínico. No tengo conocimiento de ningún estudio de biopsia líquida y de que se vaya, salvo con alfa-fetoproteína o les mencionaba la isoforma L3, estudios de imagen cada 3 meses. Eso es en el carcinoma hepatocelular. En los tumores neuroendocrinos es también seguimiento con imagen, metástasis colorectales, en fin, depende del tipo de tumor, si es primario o metastásico, debe de llevar un seguimiento sin duda estrecho ahí. Oncología y hepatología es la que tienen pues la batuta, y al igual que el manejo después del trasplante, no hay forma de poder, se puede manipular o se puede modificar la inmunosupresión un poco. Ciertamente no hay todavía ninguna respuesta a cambiar los inhibidores de calcineurina, que son la piedra angular del tratamiento, pero sí disminuirlo a un nivel que permita tener una buena inmunosupresión, pero no un riesgo de rechazo que implique posteriormente tener que dar tratamiento con bolo de esteroides y de incrementar la inmunosupresión, y que eso pueda generar pues algún problema de progresión. Me parece que la gran respuesta en la actualidad es la selección estricta de estos pacientes, para que solamente que cumplan con los criterios y tengan este tiempo de espera se puedan considerar para trasplantes. No sé si alguien quiera comentar, doctor Lisker. Nosotros utilizamos frecuentemente inmunoterapia e incluso estudios de tratamientos locorregionales pre-trasplante, sobre todo en pacientes en donde hacemos downstaging, y en ninguno de los casos observados post-trasplante tuvimos que hacer alguna modificación en la inmunosupresión por temores a fenómenos generados por la inmunoterapia.
En el uso de algunos agentes como los checkpoint inhibitors, uno de los problemas que nosotros tenemos es la toxicidad hepática durante el tratamiento y esto lo vigilamos bien, pero post-trasplante no hemos visto ningún problema. Aldo, ¿quisieras comentar algo sobre este punto, siendo que tienen buen volumen en Alberta? Parece que Aldo no nos escuchó. Entre tanto, Mauricio, ha bajado sin duda la hepatitis C y nosotros dos hemos visto algunos casos que han tenido una longevidad increíble y que cuando estaban muy graves, pues ahora están muy bien. Aquí la pregunta es, ¿qué hay de la verdadera eliminación y las drogas ilícitas? ¿Cómo se sigue esto? ¿Cómo no se puede eliminar? Porque sobre todo en Estados Unidos y en Europa esto sigue siendo vigente. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en primer lugar, habría que decir que cuando nosotros empezamos a trabajar con hepatitis C, se hablaba de 180 millones de personas infectadas por el virus de la hepatitis C. En la actualidad, las estadísticas más recientes sugieren que probablemente en el mundo no haya más de 60 millones de personas infectadas. Desgraciadamente, los picos de prevalencia y de incidencia de la enfermedad siguen siendo muy altos, sobre todo porque hay dos curvas bimodales de la enfermedad. La primera, la de los famosos baby boomers, pero la segunda producida por el abuso de la drogadicción endovenosa en los Estados Unidos. De tal manera que lo que la Organización Mundial para la Salud ha propuesto para el año 2030, que es la erradicación del virus de la hepatitis C o una disminución significativa, son poco probables. En Estados Unidos no se ve con frecuencia el uso de medicamentos pirata contra el virus de la hepatitis C. Esto está bastante regulado por la Food and Drug Administration, por la Administración de Drogas y Bebidas en los Estados Unidos. Lo que yo he visto de drogas piratas lo he visto fundamentalmente en México. No dudo que lo exista en otros lugares del mundo también, y me parece que es criminal. Es algo que sencillamente no debería existir, pero bueno, existe como tú lo mencionaste bien. Quizá mencionar una última cosa, cuando hablabas tú de los tratamientos exitosos. Hoy los tratamientos exitosos contra la hepatitis C no solamente han implicado la erradicación del virus, sino en algunos casos la disminución de la fibrosis hepática. De tal manera que cuando nosotros estudiamos en la carrera de medicina, que aquellos pacientes que tenían cirrosis hepática no tenían ninguna posibilidad de revertir esta enfermedad, hoy sabemos que muchos de nuestros pacientes tratados y seguidos por largo plazo tienen disminución de la fibrosis hepática y por lo tanto salen de las etapas de descompensación a etapas de compensación y etapas de fibrosis disminuida con tratamientos eficaces. De tal manera que yo pienso que el futuro nos va a enseñar todavía muchísimo en esta y otras enfermedades. Aldo, yo quería preguntarle si está conectado. Bueno, no hay duda de que esto de la sarcopenia y la fragilidad sí está. Es importantísimo y supongo hay guías, Aldo, esto debe ser más sistemático. No todo el mundo cuenta a veces con el software para hacer la medición del músculo a través de la tomografía. Pero me gustaría oír tu opinión sobre ese punto. Y el otro punto es, frecuentemente en hepatología usamos muchos diuréticos y en pacientes que están ya depauperados con una sarcopenia grave, las paracentesis repetidas y el uso de diuréticos agrava la sarcopenia. ¿Tiene una influencia la pérdida del agua en el músculo? Gracias, doctor. Espero que me escuche bien. Sí, le agradezco mucho sus preguntas. Estamos totalmente conscientes que a veces es difícil realizar la evaluación de la sarcopenia en la práctica clínica. Lo que recomendamos es que todos los pacientes que tengan cirrosis hay que darles un abordaje nutricional y un programa de ejercicio. Esto es porque si ya tienen sarcopenia, esto va a mejorar a que se siga deteriorando su condición y si no la tienen, para tratar de evitarla. De manera práctica, el riesgo de sarcopenia es mayor en el paciente que tiene
cirrosis estadio C, si es hombre, si tiene cirrosis relacionada a consumo de alcohol. Entonces, por definición, estos pacientes deben de ser considerados como que son de alto riesgo para sarcopenia y manejarlos de manera más agresiva, sobre todo enfatizando el consumo apropiado de proteínas que sea al menos de 1.5 gramos por kilogramo de peso, dejarles aminoácidos de cadena ramificada si es que se cuenta con los recursos para prescribirlos, y si tenemos la posibilidad de determinar testosterona sérica y está baja, la suplementación de testosterona parece ser apropiada. En relación a su pregunta con el uso de diuréticos, hay estudios que han demostrado que algunos diuréticos, sobre todo los de ASA, parece ser que tienen efecto deleterio en el anabolismo muscular. Entonces, no es que se contraindiquen, sobre todo en pacientes que tienen ascitis, que tienen edema de miembros inferiores, pero tenemos que ser cuidadosos y sobre todo también hay que considerar que en aquellos pacientes que no requieren de diuréticos es mejor suspenderlos a menos que exista alguna otra indicación clínica. Gracias, Aldo. El doctor Carlos Hinojosa, que está conectado, le pregunta al doctor Vilatobá. Se fue la pregunta aquí, pero si está conectado, ¿está Carlos conectado por ahí? ¿te alcanzaste a leer? Adelante, qué bueno. Sí, preguntaba si hay diferencia entre el carcinoma hepatocelular y el colangiocarcinoma, y la respuesta corta es sí. Normalmente tratamos a estos pacientes pensando que es carcinoma hepatocelular y podemos tener tumores de mayor tamaño, pero sí, como en la mayoría de los casos el diagnóstico se hace por estudios de imagen, no necesitamos biopsia, pues en algunas ocasiones hemos tenido pacientes que trasplantamos con hepatocarcinoma más colangio, mixto o inclusive colangio, y ahí la evolución es diferente. Actualmente el colangiocarcinoma intrahepático menor de 3 centímetros es considerado también una indicación si tiene también sus criterios de estabilidad y de marcadores tumorales. Pero podríamos decir que sí es un poco más complicado trasplantar a colangio que carcinoma hepatocelular. Antes de darle la palabra al doctor Cruz, Mario, aprovechando lo que comentas, sí. Últimamente hemos tenido experiencia en Puebla con ver tumores mixtos. ¿Cuál es la experiencia en nutrición o en centros grandes con estos pacientes que logran ir a trasplante? Perdón, ¿me lo puedes...? Colangiocarcinoma y hepatocarcinoma. Cuando el patrón histopatológico sí. es mixto, como tú mencionabas, ¿cuál es Nuestra experiencia es que no los trasplantamos, pero tenemos de los 100 y tantos trasplantes que hemos hecho por carcinoma hepatocelular, tenemos 6 mixtos y la evolución ha sido buena, no ha sido en detrimento, tiene una buena supervivencia. Doctor Cruz. Bueno, en primer lugar, estoy impresionado de la excelencia que trajeron hoy. Y esta pregunta es para el doctor Montaño. Si bien es cierto que para diabetes se recomienda 150 minutos a la semana de caminata, ya se está recomendando más que se hagan pesas, no de muchos kilos, pero que se haga músculo. Y la otra parte que tampoco se ha comentado, en el trasplante, ¿cómo está esta alteración de la comunicación con la insulina y el hígado, glucógeno, producción de glucosa, y cómo se altera o no hay ninguna alteración o modificación en esa homeostasis? Claro, en paciente que no padezca diabetes o prediabetes, pero seguramente sí síndrome metabólico, y esto se maneja también de forma paralela con insulina, con hipoglucemiantes, o no entra en este terreno. Aldo, ¿quieres comentar sobre lo que pregunta el doctor Cruz? Y ahorita yo comento algo sobre esta última parte de la pregunta. Nacho. Fundamental, y existen al menos 18 ensayos clínicos controlados evaluando el uso de ejercicio en el paciente con cirrosis. Desafortunadamente, estos estudios se han limitado a pacientes que tienen cirrosis compensada, esto es, pacientes que no tienen ascitis, que no tienen cefalopatía, que no tienen hemorragia varicial.
Pero la experiencia es que incluso en aquellos pacientes que tienen cirrosis descompensada, si nada más tenemos el cuidado de monitorear que no vaya a haber alguna complicación, esto es si el paciente tiene plaquetopenia, si tiene un fibroscan alto, mejor hacerle una endoscopía, ver que el paciente no tenga varices grandes. Si tiene varices grandes, ponerlo con beta bloqueadores o darles tratamiento con ligaduras si está indicado y después dejarle el ejercicio. Y si el paciente tiene encefalopatía hepática, manejar la encefalopatía hepática y el ejercicio solamente está indicado si es que el paciente lo tiene controlado, porque si no el riesgo de caídas y accidentes es muy alto, y lo mismo para el paciente con ascitis, ya que los diuréticos pueden causar hipotensión que se puede exacerbar durante el ejercicio. Una vez que quitamos estas limitantes y vamos a prescribir el ejercicio, es muy importante lo que usted comenta. El ejercicio debe de ser aeróbico y de resistencia. De hecho, el de resistencia es el más importante para tratar de mantener la masa muscular. Y la resistencia puede ser desde utilizar pesas pequeñas, utilizar bandas elásticas o utilizar específicamente ejercicios como las lagartijas, pero en donde el paciente se apoya a la pared, o sentadillas utilizando solamente la silla, o sea, ejercicios que son de más seguridad. Le puedo recomendar que hay una página que se llama cirrosis.ca, en donde prácticamente se dan diferentes niveles de ejercicio para pacientes que tienen cirrosis, en donde se combina tanto la modalidad de ejercicio aeróbico como de resistencia, y donde el paciente puede ir avanzando. Y después del trasplante hepático también es muy importante la prescripción de ejercicio. Anteriormente pensábamos que el ejercicio debería de iniciarse hasta meses después del trasplante, y actualmente sabemos que el iniciarlo de manera temprana, una vez que la herida quirúrgica está totalmente cicatrizada y que no han habido eventos agudos, hay que motivar al paciente a que haga ejercicio. Y mi último comentario en relación a lo que presentaba el doctor Ignacio García: la frecuencia de hígado graso de novo, esto es, pacientes que son trasplantados por otras indicaciones y desarrollan hígado graso después del trasplante, es muy alta, puede ser hasta del 50 o el 70% de acuerdo a la modalidad. Esto es, que el paciente tiene que ser monitoreado no solamente para rechazo, complicaciones después del trasplante, pero también enfermedades que se presentan después del trasplante, y la enfermedad por hígado graso es una de ellas. Nacho, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, y de acuerdo con Aldo, no solo, el hígado graso de novo, sino también la recurrencia del hígado graso en el post-trasplante. Y aquí lo que dice es dos cosas. Uno, aquellos pacientes que ya tienen alteraciones, y decíamos que estas alteraciones metabólicas como la diabetes es un factor de riesgo para desarrollar cirrosis, en el post-trasplante puede haber dos vías. Uno, los que son diabéticos y con el esquema de inmunosupresión, específicamente esteroides, o el segundo, los inhibidores de calcineurina, principalmente tacrolimus, bloquea la producción de insulina a nivel de las células beta y también bloquea los receptores, de tal forma que los que son diabéticos pueden empeorar la glucosa. El otro factor es el uso del esteroide. Por eso en estos pacientes cada vez el uso va siendo más corto. Suspenderlo, hay esquemas donde se suspende al mes, a los 2 meses o no más de 3 meses en aquellos que no tienen una enfermedad autoinmune. El segundo punto es que pueden desarrollar diabetes de novo, y eso se llama NODA o nuevo inicio de diabetes en el post-trasplante. Ya dependiendo de la serie analizada puede ir hasta un 20% de la población. Y esto está asociado en el mismo fin. Ahora, ¿cómo tratar estos? Si decíamos que uno de los problemas es el peso, hay que tratar, y la vía que ataque sobre el peso. Puede ser manga gástrica al momento del trasplante, o incluso cada vez hay más estudios donde el procedimiento antiobesidad puede desarrollarse meses después del trasplante, porque puede haber, una vez que se quita la cirrosis, este efecto anabólico desaparece, y con los inmunosupresores también incrementa el riesgo metabólico, el riesgo de ingesta de mayor calorías, y pueden aumentar al mismo peso o empeorar en el post-trasplante. La segunda vía es usar estos nuevos
tratamientos para la diabetes y cuál puede tener impacto los análogos de GLP-1 y qué análogos el que se quiera utilizar. Y esto no solo mejora el control del azúcar, sino también mejora el control de la esteatosis o la recurrencia en el post-trasplante. Además, también hay estudios que en el post-trasplante, en el seguimiento a corto y largo plazo, la mayoría de los pacientes no mueren del injerto, sino tienen más complicaciones de riesgo metabólico, y eso aumenta el riesgo cardiovascular. Y una de las principales causas de mortalidad en el post-trasplante es entre cáncer de novo y riesgo cardiovascular. Y estos fármacos no solo mejoran el control del azúcar, la esteatosis, sino también bajan de forma significativa este riesgo cardiovascular. Y nada más de manera muy rápida y sencilla, los pacientes que son trasplantados vienen de un periodo de meses o años en donde no pueden comer, en donde no pueden tomar sal, en donde están sometidos a terapias con diuréticos, etc. En el periodo post-trasplante, súbitamente en los primeros días, empiezan a tener apetito, empiezan a tener hambre, quieren comer bien, y el comer es un satisfactor inmediato para estos pacientes. De tal manera que nuestros pacientes somos muy cuidadosos en la terapia dietética que siguen después del trasplante, puesto que de otra manera ellos quieren comer a todas horas y quieren comer mucho, y entonces empiezan a dar muchos de los fenómenos que se acaban de discutir. Y finalmente, en relación a la insulina, recordar que la gluconeogénesis, lo sabemos, se hace en el hígado. Si el paciente con cirrosis tiene una reserva hepática adecuada, yo creo que se puede seguir utilizando insulina. Ahora, con los comentarios que hizo Ignacio, pues tenemos varias alternativas, pero no es infrecuente ver en las clínicas de hígado y en la consulta pacientes que ya no requieren insulina, que ya no requieren hipoglucemiantes, porque la falla hepática es tremenda, ¿no? Y en cuanto a la recuperación, como dice Mauricio, no solo el apetito, ¿no? La función sexual, que es un punto bien importante en nuestro enfermo, se recupera después del trasplante. Y yo quiero agradecer a nuestros ponentes, antes de pedirles un aplauso, porque ha sido una sesión muy bonita, muy enriquecedora. Y estoy seguro que las personas que nos hicieron el favor de acompañar por vía de el Zoom, y aquí a la mesa directiva, a nuestro presidente, darle las gracias. Creo que ha sido un buen simposio. Les agradezco mucho su presencia a todos ustedes y le pido un aplauso a nuestros ponentes. Si me permites tantito, Lalo. Bueno, agradecerles a todos ustedes y si me permite, doctor Marín, hacer unos breves comentarios y una pregunta. Bueno, el doctor Miguel Cruz es experto en diabetes mellitus, es experto en microbiota, por eso su pregunta tan dirigida en relación al control de la glucosa. Él ha publicado en Nature, en Science, bueno, es un investigador de altos vuelos a nivel nacional, pero es muy sencillo, así como cualquiera de nosotros. Y mi pregunta va encaminada a eso, la microbiota. Seguramente también lo pensó el doctor Miguel Cruz. Aquí tuvimos un simposio hace algunos días, coordinado por el doctor Cruz y el doctor Santiago Smarsh, relacionado a microbiota, dado por expertos en esta nueva área de la medicina. Hoy Anitanal, lo novedoso. ¿Qué nos pueden comentar relacionado a los cambios en la microbiota en el paciente cirrótico o con una disfunción metabólica asociada a hígado graso antes y después del trasplante? ¿Hay estudios en relación a esto? No conozco muchos estudios relacionados a microbiota post-trasplante. En este momento en hepatología hay muchos estudios en donde la microbiota se está utilizando como tratamiento de los pacientes con hepatitis alcohólica, y hay muchos otros estudios en donde se está utilizando la cambios en la microbiota en pacientes con encefalopatía hepática. ¿Qué otros futuros nos espera? Es interesante, ese es un tema que está creciendo con una gigantesca rapidez. Gracias, Mauricio. Bueno, de hecho, con la microbiota, con la encefalopatía, casi creció la microbiota intestinal, ¿no? La sobrepoblación bacteriana, el tratamiento ahora con rifaximina. Igual yo no conozco
estudio, no sé si Nacho, pero sí está relacionado pre-trasplante, sí, sin duda, con las cosas metabólicas y el alcohol. Pero el post-trasplante no conozco más. Muy bien, muchas gracias. ¿Y quiere comentar algo, doctor Cruz, en relación a este tema? Mi grupo está estudiando pacientes con cirugía bariátrica y le da seguimiento y ve cómo se van cambiando las poblaciones, y por ahí tiene un grupo de bacterias pequeñas que producen ácidos grasos de cadena corta, que son importantes. Sí es difícil, pero yo creo que lo que tenemos que entender en este mundo del microbioma es que requieren sustrato, porque de pronto decimos, toma lactobacillus paracasei y toma esto y toma lo otro, pero si no les das el sustrato para que ellas vivan allá, pues las pobres no van a poder crecer. Entonces, si les damos fibra, van a procesarla, se va a liberar los minerales, las vitaminas y todo lo demás, y pasa a torrente sanguíneo. La otra parte que tampoco hemos entendido, que muchas bacterias producen moco y protegen la parte interna del estómago, del intestino, y todas esa arquitectura tan perfectamente armonizada, cuando estamos bien, no nos damos cuenta. Cuando empezamos a enfermar, yo creo que ahí es donde hay que hacer, en el caso de ustedes, que es un trabajo que todavía sigo muy impresionado de todo lo que hacen, valdría la pena hacer seguimiento del paciente y ver la microbiota. A lo mejor no todas, porque es caro, el 16S, luego dicen voy a hacer toda la secuenciación completa, sino del grupo de bacterias que estén relacionadas con alteraciones metabólicas, y están ya muy documentadas aquellas que producen un montón de lipopolisacáridos, pasan al torrente sanguíneo, se unen a los TLRs 4, se provoca la inflamación y ahí está la inflamación. Entonces, si como usted dice, ya no es pensamiento único, ya no es nada más del estrella, sino es de todo el grupo, con contribuciones en cada uno de sus campos para poder entender o el mejor manejo, que ese es, yo creo, el gran futuro que tenemos en medicina. Felicidades nuevamente. Gracias, doctor Cruz. Esa era mi pregunta. Puntuales comentarios. Aquí en la Academia Nacional de Medicina de México, precisamente por el problema del alcoholismo en este país, hay alcoholismo en niños. Se ha tratado aquí en la academia, en señoras embarazadas, en adultos jóvenes, en adultos y en la población adulta mayor. Es muy grave y ustedes lo saben. Entonces estamos iniciando un programa precisamente antialcohol y sobre todo para el etiquetado de advertencia de las bebidas alcohólicas. Es un esfuerzo grande que está haciendo la academia en conjunto con el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, también académico, que está en la Cámara de Diputados, en la sección de salud, y bueno, estamos peleando por esto. Ya tuvimos los primeros enfrentamientos con la industria, pero bueno, hay que etiquetar, ese etiquetado de advertencia de las bebidas, no prohibitivo, pero sí de información para toda la población. Entonces, esto es importante en relación a lo que se presentó en este simposio. Y esto va muy de la mano, y también se ha tratado aquí en la academia, con el Instituto Nacional de Salud Pública y con las gentes de Lancet, de los determinantes comerciales de salud. Mucho de esto que estamos viendo, este repunte en obesidad, alcoholismo, hígado graso o disfunción metabólica asociada a esteatosis, todo está condicionado en muy buena parte por determinantes comerciales, ¿no? La presión a consumir azúcar, la presión a consumir bebidas alcohólicas, etc. Entonces también esto se ha tratado y bueno, también se ha llevado a un nivel de una política pública en relación al combate de estas determinantes comerciales de salud. Entonces es importante que lo conozcan porque es algo que está trabajando la academia, sobre todo en el aspecto preventivo. Eso es muy importante. Y una invitación. Afortunadamente ahorita nuestro secretario de salud es el doctor Maestro Kersenovich. Él es muy sensible a todo esto. Y en la academia hemos elaborado algunos documentos de posicionamiento en relación a problemas que impactan en la salud pública. Entonces, no sé, invitarlos a todos ustedes, Lalo, colegas, a hacer un documento muy puntual de propuesta, de posicionamiento, y la academia se lo hace llegar a las autoridades de salud, tanto al maestro Kersenovich como a la doctora Patricia Clark, que es la secretaria del Consejo de Salubridad General, y yo creo ahí podremos ser escuchados.
A fin de cuentas, la Academia Nacional de Medicina es órgano consultivo del gobierno federal. Y esta es una propuesta que se le hace llegar al maestro en relación a que esto sea incluido en su programa de salud o en lo que ya han venido lanzando. Entonces, una invitación, Lalo, no sé qué les parezca, Mauricio, Mario, no sé, a todos ustedes, que yo pienso sería muy, muy importante. Y es también en relación a los genotransplantes. Hace poco, ustedes lo saben, todos los que siguen a trasplante, se hizo el genotrasplante de riñón de un cerdito a un ser humano, que le fue bien, hizo 2 rechazos, pero se acabó muriendo, con el riñón funcionando bien, pero se murió de cardiopatía isquémica. En la autopsia se vio que las coronas estaban gravemente lesionadas. Esto salió publicado en New England, así espectacularmente, y bueno, eso es importante tomarlo en cuenta. Algo que bien dijo el doctor Mauricio Lisker es que en las instituciones académicas y de enseñanza a los pacientes les va mejor, tanto en la sobrevida como en la estancia hospitalaria. Eso fue recientemente publicado en Lancet. Y bueno, esto apoya, Mauricio, lo que bien dijiste, o sea, va todo de la mano. Y por último, antes de acabar este puntual comentario, por el tiempo, mediados de los 80, 10 de la noche aproximadamente, un residente en nutrición estaba haciendo la clase del siguiente día, cuando llega el adscrito y le dice, vamos a tener trasplante. El residente estaba acostumbrado, en ese tiempo ya se hacían más trasplantes de riñón. El residente pensó que era un trasplante más de riñón, cuando se ve enterando que era un trasplante de hígado. Estaban las primeras publicaciones, apenas saliendo. No sabíamos ni cómo se anestesiaba, ni cómo le iba a ir en el post-trasplante y todo. Ese primer trasplante de hígado en México, que fue el primero, se hizo en el Instituto Nacional de Nutrición, ustedes lo saben bien. Lo realizaron el doctor Orozco y el doctor Héctor Dilis, y posteriormente llegó el doctor Miguel Ángel Márquez, conocido de todos ustedes y distinguido miembro de esta corporación. Quien impartió la anestesia, quien la dio, fue el doctor José Manuel Portela y un servidor. O sea que me tocó anestesiar junto con Pepe Portela al primer trasplante hepático que se hizo en este país. El paciente sobrevivió, lo saben ustedes, unas horas, pero fue el primero. Lo demás es historia, todo lo que vimos el día de hoy. Y es espectacular cómo en un corto periodo de tiempo, porque realmente 40 años no es nada, algo así como dice el tango, más que ahí dice 20, bueno, se han logrado todos estos avances que se tienen en la actualidad y que han resultado en grandes beneficios para la población, como bien lo dijo Mario, y también para la salud pública, no lo individual y la salud pública. Entonces esto es también bien importante recordarlo, y además en el instituto, porque debo decirles que en este simposio, la academia es una fraternidad, pero hoy se acerca más, porque todos los participantes en este simposio son egresados del Instituto Nacional de Nutrición, incluyendo a un servidor. Entonces, por esto, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias. Y el instituto pues tiene y tendrá siempre presencia en la medicina mexicana. Y bueno, antes de dar por terminada la sesión, quiero pedirle de favor a la doctora Lourdes Basurdo, nuestra secretaria, si menciona por favor los colegas académicos que estuvieron conectados en la misma. Sí, buenas noches. Nos da mucho gusto haber estado en este simposio tan interesante y que nos ha aportado hoy tanto. Han sido muy valiosos los comentarios de nuestro académico, el doctor Cruz. Saludamos también en presencia a nuestro académico Santa Cruz y queremos agradecer la presencia virtual de otros académicos, entre los cuales queremos mencionar y saludar al doctor Escobedo, a la doctora Raquel Gerson, al doctor Loredo, a la doctora Vera, al doctor Varela, a la doctora Claudia Mendoza, al doctor López Bárcena y al doctor Carlos Hinojosa. Y de la misma forma saludamos al doctor León Marino, al doctor Héctor Prado y al doctor Cirlos. Y a cada uno de ustedes, muchas gracias por estar hoy en esta sesión. Gracias, doctora Basurto. Y bueno, ya para terminar, los invitamos a las siguientes sesiones de la corporación. El día de mañana vamos a dar continuidad a la presentación de trabajos de ingreso. Estos, como saben ustedes, están realizando en el Palacio de Medicina, allá en el auditorio donde sesionó la academia por 90 años antes de venirse aquí al centro médico. Entonces se presentan 4 excelentes trabajos de ingreso. El primero, identificación fenotípica y molecular de aislamientos clínicos y ambientales de Fusarium especie, que lo presenta la doctora Gloria María González González,
y lo comenta el doctor Javier Mancilla Ramírez, distinguido miembro de la Academia y actualmente el director de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. El segundo trabajo es análisis del perfil cuantitativo de TLRs intracitoplásmicos y MID-D88 en linfocitos B en nefropatía lúpica, que presenta una distinguida investigadora, conocida de muchos de ustedes, la doctora Diana Gómez Marín, del Instituto Nacional de Nutrición, y el comentario oficial lo hace también una distinguida reumatóloga, la doctora Olga Lidia Vera Lastra, que es la jefa de reumatología del Hospital de la Raza. El tercer trabajo, transformando la atención del infarto a 5 años de la estrategia Infarto Agudo Miocardio México, que lo presenta la doctora María Alejandra Arias Mendoza y lo comenta la doctora Gabriela Borrallo Sánchez, distinguida académica, cardióloga y que actualmente es la secretaria de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y el cuarto trabajo, el título lo lleva, el nicho institutumoral inmunosupresor con expresión del antígeno mieloide CD66, contribuye a la enfermedad residual en adolescentes con leucemia linfoblástica aguda, PROB. Lo presenta la doctora Rosana Pelayo Camacho, distinguida investigadora y también jefa de investigación aquí del Instituto Mexicano del Seguro Social, y lo comenta el doctor Héctor Alfredo Bautista González, hematólogo y miembro de la Academia. El día de mañana en la tarde, para todos los que puedan asistir, es el homenaje al doctor Fabio Abdel Salamanca Gómez, distinguido académico y conocido de todos nosotros. Este lo coordina el doctor Eduardo Antonio Ferat Osorio, nuestro secretario adjunto, y la doctora Aide Rosas Vargas, distinguida genetista y alumna del maestro. Y también jueves y viernes tenemos aquí en la Academia por la mañana un simposio muy interesante que es una cohorte de obesidad, sarcopenia y fragilidad, mucho de lo que se habló el día de hoy, en adultos mayores mexicanos, aportaciones al conocimiento del envejecimiento, que lo coordina un distinguido académico, el doctor Sergio Sánchez García, que trabaja aquí en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La siguiente semana, el martes 1 de abril, también en el Palacio de Medicina, se presentan 4 trabajos de ingreso, que son los que ven en la imagen. Tenemos el miércoles 2 de abril nuestra sesión ordinaria, es un simposio conjunto con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, doctor Manuel Velasco Suárez, que coordina su director y académico también, el doctor Antonio Arauz Góngora. Para el miércoles 2 de abril tenemos la sesión conjunta con la Academia Mexicana de Cirugía. Esta se va a llevar a cabo aquí arriba en la Academia Mexicana de Cirugía y esto, va a ser aquí en nuestro auditorio y lo coordina el doctor José Ángel Córdoba Villalobos. Y el jueves 3 de abril de la siguiente semana también tenemos en el Palacio de Medicina la presentación de trabajos de ingreso. Uno de ellos está aquí el doctor académico Javier Santa Cruz Varela, que presenta su trabajo titulado Cambios en el Sistema de Salud de México, análisis sistémico desde la salud pública y propuestas de intervención, y lo comenta el director del Instituto Nacional de Salud Pública, también miembro de la corporación, el doctor Eduardo Lascano Ponce. Así que están todas y todos ustedes invitados, van a ser sesiones de excelencia. Si no pueden asistir, pueden seguir las sesiones y los trabajos de ingreso a través de la página de la Academia o el YouTube. Y ya para terminar ahora sí, agradezco a todos los que hicieron posible que se salvara el día de hoy. Y hay que mencionarlo, si no hubiera sido por Fabiola, que nos prestó su línea de internet, y el trabajo intenso de Roberto, de Germán, de César y de Rafa, no hubiera sido posible. Así que muchas gracias, chicos. Que tengan muy buena noche, paz y bien, y nos seguimos viendo.